Capítulo 28 de Proverbios. Ya estamos llegando al final, donde ya hemos estudiado bastante los primeros 27 capítulos, trayendo una riqueza inmensa de muchos proverbios. Y recordemos que cuando empezamos nosotros en los capítulos, les decía yo, parece que a partir del capítulo 25, 26, por ahí les dije que comenzaban estos últimos proverbios que se escriben y fueron dados, ¿no? Desde el Antiguo Testamento para dirección de una nación. Entonces fueron tan importantes para dirigir una nación estos últimos proverbios que nos están sirviendo para nuestras vidas, estudiarlos y poderlos digerir, en nuestras vidas. Bueno, capítulo 28 dice la escritura en el verso 1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ahora, este pasaje tiene que ver mucho con todo lo que hemos estudiado, porque habla del impío. Y sabes que el impío tiene delirios de persecución, nunca tiene paz. El impío tiene delirios de persecución. Todo el tiempo lo está persiguiendo a lo que hace, su actitud, su propia vida, sus obras, las consecuencias. Desde el capítulo 1 hasta el 27, la palabra impío aparece muchísimas veces y creo que los últimos pasajes como que fue así, hablándonos sobre el impío, el necio, muy claramente. Pero en otros estudios estuvimos viendo lo que significa esa palabra y todas las actitudes del impío. Y por eso comienza el 28 diciendo, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces el impío lo vemos en la palabra en Proverbios, que tiene un delirio de persecución. Y eso hace que nunca tenga paz. Todo el tiempo su mente lo atormenta, todo el tiempo en su mente lo persiguen todas las obras que él ha hecho, de acuerdo a las actitudes, lo persigue todo aquello en lo que está metido, ¿no? Tal vez no puede dormir, no puede descansar, no puede tener tiempos de paz. Precisamente así lo describe Proverbios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero dice aquí, mas el justo está confiado como un león. Así que el justo está confiado como un león. Quiere decir que no tiene nada que ocultar. Qué interesante, ¿no? No tiene nada que ocultar. Está frente a frente, está en una actitud correcta. Y no quiere decir que porque es justo es perfecto, sino quiere decir que es justo porque reconoce, y lo vamos a ver ahorita en el pasaje, reconoce sus errores, reconoce sus pecados, reconoce sus malos hábitos, reconoce las cosas que no son correctas, pero es justo porque sabe que por la fe logra ser justo. Entonces él conoce que hay un arrepentimiento, que hay una conversión, que hay un cambio de vida. Por eso el justo está confiado como un león. Qué interesantes figuras, ¿no? En estos pasajes. Primero las palabras como impío o como justo y luego aparece la figura del león confiado. Qué interesante pasaje. Creo que a veces cuando alguien lee por primera vez este versículo, dice, a mí se me antoja vivir así, o sea, vivir confiado, tranquilo, sin delirios de persecución, sin problemas de opresión en mi vida. Qué importante es que este justo aprenda a vivir confiado como ese león. Pero tiene que ver mucho tu relación con Dios y la justicia de Dios en tu vida. Porque no es por obras, pero es en la justicia de Dios que aprendemos también el arrepentimiento. Es en la justicia de Dios que aprendemos a volvernos a Él en una relación genuina. Versículo 2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Qué importante es que haya gente entendida y sabia. Creo que en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos tan difíciles, es importante que haya gente entre el pueblo de Dios, gente entendida y sabia. Entendimiento y sabiduría, fíjate,
no es para hacer complot contra alguien. Porque a lo mejor puedes decir que alguien sea entendido en algo que estás dirigiéndolo hacia una crítica, hacia un juicio, hacia un mal. Por eso es importante entender este verso. Entendimiento y sabiduría no es para hacer complot contra alguien, eso es maldad oculta. Qué importante es que la sabiduría la uses para las cosas buenas, para las cosas correctas, para las cosas honestas. Por eso es importante este versículo, ¿no? Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Un versículo que debes subrayar en tu Biblia. Versículo 3. El hombre, hijo, esto está tremendo, debe estar subrayado también. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Lo voy a volver a leer porque es impresionante este versículo. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Interesante, ¿no? Pobre y robador. Pregunto, ¿de quiénes? Dice de los pobres. A veces podemos ver gente que, que tiene perversidad en su corazón, perversidad en su mente. Y decía yo alguna vez que el pecado es ciego en sí mismo. O sea, está tan lleno de pecado, está tan lleno en su mente de trampa, de mentira, de engaños, de defraudar, de mentir, que es pobre y robador de los pobres. O sea, no solo es pobre, sino que hace más pobres a los que están pobres robándoles. Dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Como cuando cae un aguacero tremendo y se acaba toda la cosecha que se iba a tener. Hace unos días veía yo un programa que nos gusta ver a mi esposa y a mí, como la gente vive del campo, pero dicen, es bueno que llueva, pero cuando llueve de más, pues echa a perder todo lo que sembramos. Entonces, cuando un hombre es pobre y robador de los pobres, hace una figura aquí, compara, es exactamente como la lluvia. Llueve sobre esas personas y los deja sin pan. Así que no solamente sufre él, defrauda y hace sufrir a otros. Qué importante es atender a este versículo. Ahora, quiero dejar en claro que nuestra mentalidad debe ser transformada por la sabiduría. Por eso estamos estudiando Proverbios y he puesto como subtítulo a ese Proverbios lo mejor de la sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad debe ser transformada por esta sabiduría. No nos sentamos en la noche para abrir la escritura y solamente memorizar y leer, sino para ser transformados por cada uno de estos proverbios, a manera de que nuestra mentalidad sea transformada por cada proverbio que tú y yo leemos. Versículo 4 también dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Es decir, hacer equipo con impíos otra vez es ir contra Dios. Hay gente que hace equipo con aquellos que no tienen piedad de otros, con impíos, que también se traduce a aquellos que no tienen el temor de Dios ni conocen a Dios. Qué importante es que nosotros seamos sabios en ello. Por eso déjame decirte en Romanos capítulo 1, verso 31, por lo regular no uso más citas para que el mismo proverbio nos explique, pero hay momentos que debemos leer algunas cosas que son interesantes reafirmar. En Romanos capítulo 1, el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y eso es exactamente lo que está diciendo Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que las guardan contenderán con ellos. Así que creo que debemos de tener mucho cuidado en lo que hacemos. Verso 45, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Bueno, en el momento que entiendes, te retractas de tu estilo de vida. Porque dice este verso, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando tú entiendes algo, tú tienes la oportunidad de retractarte.
de dejar de hacer lo que no es correcto, ¿sí? De dejar de hacer lo que no está bien. Por eso es un pasaje que nos ayuda. Pero dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando eres entendido, empiezas a leer tu Biblia. Dice aquí, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cómo? Lee la palabra. ¿Eres entendido? Lee la palabra. Yo te felicito. De verdad le decía a mi esposa, ya cometí un error en estos estudios, no le he puesto fechas a, a mis clases, siempre les pongo, pero de todos los que habrán de conectarse, el día de hoy y en esta semana, recuérdeme la fecha en la que iniciamos para saber qué tiempo llevamos estudiando proverbios, pero una de las cosas muy importantes es esta, que si tú quieres ser entendido, lee la palabra. Por eso los que buscan al Señor entienden las cosas, porque la misma palabra te da entendimiento. Lee para que seas entendido. Si es una Biblia, ahí está subrayando, escribiendo, debo leer para ser entendido. Debo leer la sabiduría de los proverbios para ser entendido o entendida. Verso 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Qué interesante, ¿no? Como tomar una decisión, ¿cómo vas a caminar tú? ¿Cómo vas a llevar tu vida? ¿Como una persona íntegra o como un perverso de caminos? Alguien puede decir, eso no se piensa, llega de momento, pero sí se debe pensar, por supuesto. Por eso Jesús hizo pensar a la gente. Fíjate que una temática que me gusta mucho del Evangelio es que Jesús hace pensar a la gente. Si la gente le quiere seguir, pone un pensamiento sobre ello. Por eso es que se volteaba a las multitudes y decía, si alguno de ustedes quiere seguirme, número 1, número 2, número 3, número 4. Así que esto nos pone en manera de pensar. Una decisión, ¿cómo vas a caminar? ¿Quieres seguir a Jesús? Estos son los principios. ¿Quieres tomar tu propia vida, tu camino y tu destino? Estos son los principios y las consecuencias. ¿Ok? Así que qué importante es mirar, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor unos churritos con chocolate aquí en la casa, ¿no? Versículo 7, interesante también dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Qué interesante el verso 7, porque el verso 7 nos habla de ser influencia, de influir con los que nos juntamos. No hay problema con quienes te juntas, sino el asunto es que tú seas una persona de gran influencia sobre ellos a través de la palabra, a través de todo lo que hemos aprendido y leído durante este tiempo con los proverbios. Debes aprender a ser una persona que influyas en los demás. Verso 8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Interesante también, la Biblia nos advierte y proverbios de no practicar la usura, tampoco los intereses, pero la Biblia sí nos lleva a ser misericordiosos. Entonces, a veces he escuchado, es cristiano y presta o es cristiano y cobra réditos, así que cuidado, misericordia. Versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es interesante este versículo 9. Nunca apartes tu oído para dejar de oír a Dios. Lo repito, nunca apartes tu oído para dejar de oír a Dios. Hay gente que parece que les habla el árbol. Sí, a ver, oye, ¿por qué no te has conectado? No, es que tengo muchos problemas, es que no puedo, es que no el internet, es que esto, es que el otro. Ojo, nunca apartes tu oído para dejar de oír a Dios. Yo diría en otras palabras, apaga el ruido del mundo. O sea, tómate un tiempo privado, abre tu Biblia, escudriñala, léela, conéctate con la palabra. Pero hay algo importante en esta lectura.
Lo voy a volver a leer el verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si tú no me oyes, si tú no, hablando de Jesús, si tú no oyes a Jesús, ¿por qué Él tiene que oírte? Es una buena pregunta. Si tú no oyes a Jesús, ¿por qué Él tiene que oírte? Ah, porque Él es Dios. Ah, porque Él me tiene que oír. No, simplemente no. Es interesante este versículo. Siempre que llegues a este verso, pregúntate, pues si yo no escucho a Dios, ¿cómo va a oír Él? Es algo que tú y yo tenemos que poner en práctica. ¿Cuántas veces oyes a Dios? Por la palabra. ¿Cuántas veces oyes a Dios en todo momento por una palabra, por una transmisión, que es la palabra? Pero ¿cuántas veces queremos que Dios nos escuche sin quererlo escuchar a Él? Este es un buen pasaje que debe estar subrayado en tu Biblia y meditar en él. Así que cuando vayas a orar, abre tu Biblia y ora de acuerdo al pasaje. Yo te invito a que hagas esta dinámica. Hay pasajes muy ricos en oración. Abres tu Biblia. Yo, por ejemplo, este día estudiando el capítulo 28, mi Biblia tiene varios subrayados y palabras escritas y me paro y me tomo un tiempo y empiezo a orar con esta escritura. Dije, esta escritura me agarró del cuello, esta escritura me habla a mi corazón y no sigo estudiando hasta que esto se impregne en mi corazón y continúa el estudio y de repente hay otro pasaje y otro y empiezo a orar de acuerdo al pasaje. Es bueno que tú practiques eso en tu devocional diario también. Versículo 10 dice, del 28, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Recuerda, con la vara que mides serás medido. Así que es muy importante que tú veas cómo te comportas con los demás también, cómo actúas con los demás, cómo eres de influencia hacia los demás, si eres una buena influencia o una mala influencia, aunque seas cristiano. A veces usamos nuestra vida, queremos decir que somos muy santos o muy íntegros y usamos nuestra vida para afectar a otros. Ten cuidado con esa actitud. Proverbios nos ha enseñado mucho acerca de esto. Versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Tú oyes dando consejos a un rico y no es lo más sabio que podamos escuchar, porque él siempre va a tender a dar consejos hacia la avaricia, hacia más allá. No tiene ni siquiera un corazón para Dios. Ahora no digo todos los ricos, hay ricos que son sabios, que son temerosos de Dios. Pero dice aquí la palabra, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Interesante pasaje este versículo 11. El éxito no viene por ti, ¿sí? Por eso dice el hombre rico es sabio en su propia opinión. El éxito no viene por ti, es sabio en su propia opinión, por eso no viene por ti. Un día dará cuentas. Pero todo debe ser escudriñado, todo tiene que ser escudriñado a la luz de la palabra. Versículo 12 y 13. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse de los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Este es uno de los versículos más subrayados de nuestra Biblia, porque muchas veces Dios no te deja avanzar mientras no confieses y te apartes del pecado. Si alguna vez te preguntas por qué no avanzo, por qué no avanzo, por qué no avanzo, bueno, tendrás que estudiar este versículo y mirar qué está pasando con tu vida y mirar qué es la lucha que estás teniendo con tu vida. Así que Dios muchas veces no te deja avanzar mientras no confieses y te apartes de los pecados. Y porque los pecados, fíjate, ahora leamos con cuidado este verso, porque a veces no se lee con cuidado. Dice, el que encubre sus pecados, no dice el que encubre su pecado, dice sus pecados. O sea, que es una repetición.
es una progresión. Un pecado te lleva a una cosa, te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y llega un momento en el que tú no te confrontas con lo que estás haciendo. Por eso dice aquí este verso: mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Al final, Dios siempre quiere restaurarnos. De una o de otra manera, Dios siempre quiere restaurarnos. ¿Cómo lo hace? Bueno, decide apartarte del pecado. Hay una palabra en el original que es metanoia, que es dar un cambio de mentalidad, un cambio total de mentalidad. Pero eso viene cuando tú caes de rodillas arrepentido de tus pecados y, como dice este versículo muy clave, confiesas y te apartas de él. Por eso el Salmo 51 nos recuerda a David, dice: contra ti he pecado. Eso me encanta, es uno de los versículos que es la honestidad de un hombre. Decía un gran escritor de la Biblia, John MacArthur, decía en un escrito: Dios perdona, pero el hombre no. Y eso es una gran verdad. Entonces, Salmo 51, David sabía este principio. Contra ti he pecado. No es contra quién ni contra quiénes, sino contra ti. Y obvio que se pide perdón. Si la persona no perdona, no libera y guarda aún todavía rencor, y ahí, ese es problema de la gente. Pero la honestidad delante de Dios viene desde aquí. Contra ti he pecado. Cuando el hijo pródigo, igualmente en esta parábola, ¿verdad?, la vemos, regresa al padre y le dice: contra ti he pecado. Es la honestidad y la transparencia que viene del ser humano con Dios. Así que termina diciendo el versículo: alcanzará misericordia. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, quiero sellar este cierre de este versículo porque es interesante. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues ponerlo al lado de tu Biblia, ese pasaje, porque tiene que ver con una conexión de una interpretación correcta en este verso. Así que es un buen pasaje. Versículo 14, ahora nos dice también: estos versículos que vamos a leer a continuación son versículos muy buenos, muy llenos de sabiduría. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Subraya este versículo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué interesante nos habla este pasaje. Primero nos dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, porque hay delirios de persecución. Y también luego Proverbios nos dice que no seamos necios, que no seamos insensatos. Pero ahora nos dice: bienaventurado el hombre que siempre, note esa palabra, que siempre teme a Dios. Me encanta eso. El hombre que siempre teme a Dios. Mira Deuteronomio 5:29, lo que dice la palabra. Quiero recordarte esto. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Así que qué importante y relevante es esta palabra que aparece, que nos más bien que habla aquí, Proverbios, en el verso 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Lo pueden recordar? Temer a Dios es, número uno, acuérdense lo que hemos aprendido: apartarse del mal. Otra cosa, número dos, ¿qué es temer a Dios? Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué es temer a Dios según lo que estamos estudiando ahorita? Confesar, apartarse del pecado, y alcanzarás misericordia. Este es el versículo clave en este pasaje. Ahora, pero dice: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nunca dejes de oír a Dios. Hebreos nos habla mucho de aquellos que endurecieron su corazón en el desierto. Mientras vivas, oye su voz.
para que hoy escuches su voz. Hebreos está lleno de esa palabra, oír su voz. Así que qué importante es que podamos nosotros avanzar en ello. Verso 15, dice aquí, león rugiente y oso hambriento. Bueno, aquí vamos a leer un par de versos prácticamente del 15 al 18. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. No hay seguridad para el impío. Todos estos versículos nos hablan de ello. No hay seguridad para el impío, para el de perversos caminos. Aquel que tiene perversos caminos. Pero el 18 llega y dice, el que en integridad camina. Trata de ser íntegro en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu vida, con tu familia, en donde camines. Tal vez es natural que estamos viendo en un mundo lleno de tantas impurezas y que no alcanzamos una perfección, pero caminamos en el temor de Dios. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá caerá en alguno. Así que ten cuidado. Hay gente que dice, no sé ni cómo caí en este camino. ¿Has oído eso? No sé ni cómo caí en este camino, pero es exactamente cuando empiezas a darle oportunidad en tu mente a los pensamientos y no te das cuenta y estás atrapado. Versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue, a los ociosos se llenará de pobreza. Bueno, no hay seguridad aquí en el verso 19, todo el que trabaja se sacia del pan. Trabajas, pues dice la Biblia que el que no trabaja no coma, pero el que trabaja te es digno del salario. Qué importante es eso. Así que el verso 19 habla de labrar la tierra para saciarse del pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Todo proverbio nos ha hablado de la diligencia una y otra vez. Verso 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Bueno, el versículo 20 tiene que ver mucho, ¿no? Yo creo que entre el 19 y el 20 las palabras que nos dejan claro es trabaja, sé un hombre de verdad y vas a tener muchas bendiciones. Trabaja, sé un hombre de verdad y tendrás muchas bendiciones. Versículo 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hay personas que tratan de tener amigos que tienen. ¿Para qué me sirve un amigo que no tiene? Entonces ahí no hay una amistad sincera. Qué interesante es nuestra amistad que sea sincera. Ahora dice el 21 que es importante que tú seas una persona equilibrada, que ames tanto al pobre pues como al rico, ¿no? Versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Cuidado con practicar cosas o negocios sucios, correr, porque te puede traer un problema terrible en el que no vas a saber cómo salir de él. Versículo 23. El que reprende al hombre, este me encantó, subráyalo, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. A veces pensamos que le hacemos un buen favor a alguien porque lo amamos tanto que nos cuesta decirle la verdad. Y obvio, la verdad en amor. Pero a veces nos cuesta decirle la verdad y lo dejamos que vaya creciendo en pecado. Entonces, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Tal vez al principio no le caiga lo que le vas a decir, hasta te odio, no sé, pero al final se reconoce y se agradece porque confrontó tu vida. Qué importante es
y yo digo que es mejor la verdad. Verso 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Bueno, pues hay hijos hasta que le vuelan la herencia a sus padres. He conocido hijos que dicen por ahí cintura en mano, le quitan las escrituras a los papás, les venden las casas, su casa y los dejan en la calle. Otros hijos los mandan al asilo. Es triste, ¿no? Por eso es que tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres con lo que Dios nos dé, honrarlos siempre. Sé generoso con ellos. Versículo 25. El altivo de ánimo suscita contiendas. ¿Has visto gente acelerada en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de tratar a las personas? El altivo de ánimo suscita contiendas. Personas donde quiera hacen problema, donde quiera que vayan hacen un problema. Por eso dice Proverbios, mas el que confía en Jehová prospera. Altivez habla de un ambiente entonces de alboroto y opresión. ¿Qué es lo que necesitamos? Confiar en Dios. Todos los días confiar en Dios. Versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. Cuidado con confiar en tu propio corazón. Ay, es que yo siento de Dios. Bueno, yo diría, ¿será que sí es de Dios o es solo lo sientes? Por eso tenemos que ir a la Escritura. No sobre los sentimientos, sino sobre la palabra. Lo repito, no tomes decisiones sobre tus sentimientos, sino sobre la palabra. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. No sigas tu corazón, sigue la sabiduría, lo mejor de la sabiduría. Verso 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, practica misericordia con el pobre. Ojo misericordioso. A un lado ponle ahí, hasta ponle un ojo ahí, misericordioso. Donde veas necesidad, ayuda. Eso te va a bendecir. Ayuda al necesitado. Es importante que lo hagas. Y termina el versículo 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Qué interesante, ¿no? Los justos se multiplican. Qué importante es que cuando cada uno de nosotros podemos prevalecer como la luz de tu colonia, de tu casa, prevalece la luz. Puede haber un ambiente difícil en tu colonia, pero cuando ahí se lee la palabra, se ora, cuando se predica la palabra, cuando se abre un grupo familiar, una célula, un grupo vida, como le llamamos aquí, ahí está la luz de la palabra. Mas cuando perecen los justos se multiplican. Así que qué importante es hacerlo. Capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz. El hombre que reprendido o que es reprendido endurece esta parte del cuello, la cerviz. No tiene movimiento, está rígido y dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que qué importante es en esta palabra que el quebrantamiento, siempre el quebrantamiento nos lleva a Dios. Cuando tú te endureces y viene un quebrantamiento, no digas, ¿por qué Dios? ¿Y por qué vivo yo? ¿Por qué estoy pasando este quebrantamiento de mi corazón, de mi vida? Acuérdate, cada quebrantamiento te lleva a reconciliarte con Dios. Cada quebrantamiento te lleva a volverte a Dios. Cada quebrantamiento trae una transformación en tu mente. Versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ten cuidado con los caminos que escoges. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Así que tienes que tener mucho cuidado con tus caminos. Las decisiones que tomes son importantes. El camino que tomes es importante.
No hagas menos las decisiones ni los caminos. Siempre considera la sabiduría de la palabra. Son versículos bastante claros en ello. Ahora vamos al versículo 4. Qué bueno, el 3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Siempre que tú tratas de ser sabio caminando, vas a alegrar a tu padre. Cuando haces las cosas correctas y bíblicas, tus padres tendrán alegría. Verso 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Versículo 5, el hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Cuidado, todo esto habla con lisonjear, es otra manera de mentir. Lisonjeamos con la boca, con tantas palabras, no, yo esto, yo el otro, y tratas de quedar bien tú cuando sabes que por dentro te estás pudriendo, pero lisonjeas con tu boca. Es una manera de pervertir el camino, es una manera de mentir, es una manera de defraudar la amistad con otras personas. Versículo 7. Conoce el justo, del 7 al 10 dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Todos estos versículos nos advierten una sola palabra: no contiendas con el necio. Y lo venimos estudiando en los últimos capítulos. Me impresionó la palabra necio, aparece tantas veces en estos pasajes y sigue apareciendo. Las conductas de las personas, nuestras conductas hacen la diferencia. Por eso es importante, no contiendas con el necio, aquel que cree que es el único depositario de una verdad, aquel que es el único que cree que tiene la razón, aquel que es el único que cree que tiene un árbol genealógico de conocimiento. Nadie sabe, solo él sabe. Cuidado, cuidado. Así que estos versos son muy claves. Versículo 11. Otra vez, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Un necio, cuando no lo conoces por el carácter, por su ira, por su ira. Así que aguas con ello. Versos 12 en adelante, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Todo esto tiene que ver con una sola palabra también que se llama educación. Y déjame decirte algo muy padre, 29 capítulos hasta ahora que vamos a terminar nos están educando. 29 capítulos. Por ahí está Malenito. ¿Cuántos versículos llevamos leídos? Por ahí, a ver si nos da la nota. 29 capítulos. ¿Con cuántos versículos? Ahorita te damos la cifra. Esa es la cantidad de educación que hemos tenido durante todos estos estudios, nada más para que lo tomes como un dato, un super dato. Y tenemos una gran responsabilidad al leer la palabra de Dios. Verso 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué padre, la palabra descanso es algo que viene de la educación, de la corrección, descanso. Pero también viene otra palabra que llama la atención y que es el anticiparse en la educación. Siempre que te anticipes en la educación con tus hijos es favorable, te va a bendecir. Versículo 18 dice aquí, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que en el 18 podemos ver oír, guardar, hacer te hace bienaventurado. Lo repito, oír, guardar y hacer te hace bienaventurado, o otra palabra, dichoso. ¿Sí? Se necesita, ¿qué necesitamos? La palabra, la visión de Dios para caminar hacia adelante.
Verso 19, este versículo me atrapó, muy bueno. El siervo no se corrige con palabras. Note este versículo increíble. Se me antoja predicarlo, enseñarlo. Tiene muchísima profundidad este verso. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Tal vez sea mi texto a usar el domingo. Tengo muchas ganas. Hoy me ministró mucho este texto. Hice muy poquitas notas de él, pero estuve tomando ideas. Y no lo quiero desarrollar tanto para que tú lo puedas escuchar tal vez el domingo. No sé, vamos a ver qué nos dice el Señor de aquí al domingo, pero es uno de los textos que me llamó mucho la atención este verso 9. Nada más una pregunta. ¿Por qué obedecemos a Dios? Pregúntate por qué tú obedeces a Dios. Pues porque la Biblia dice, pero pues ese no es el asunto. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque está en los primeros mandamientos, no es el asunto. Bueno, te lo dejo de tarea porque tal vez lo estudiamos el domingo. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Es como cuando andas arreando ovejas. ¿Por qué no te conectas? ¿Por qué esto? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no estás leyendo la Biblia? ¿Por qué no estás haciendo eso? Como si pareciera que tuviéramos que andar atrás de la gente para que la gente se conecte con Dios. Y ese es un trabajo pastoral, pero la iniciativa no comienza con eso. Así que será muy bueno escuchar el sermón del domingo. Dice el verso 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Interesante. Si hablas mucho, este pasaje es para ti, porque dice, has visto hombre ligero en sus palabras, gente que habla y habla y habla, y no edifica, sino hasta de tanto hablar entorpece. Verso 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Este versículo es también muy interesante, ¿no? Cuando nos habla muy claro acerca de cómo una persona que alguien lo recibe desde la niñez y lo educa, a la postre viene a ser su heredero, como su hijo, por la educación. Otra vez la educación tiene que ver, una palabra muy importante. Ahora vamos de los versos 22 al 23. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Otra vez la palabra iracundo, una y otra vez en Proverbios. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Nota esta palabra en Proverbios: iracundo, furioso, soberbio. Pero ahora aparece humilde de corazón. ¿Cuál es el contraste? ¿Eres una persona de humilde corazón? ¿Una persona que te dejas corregir, te dejas enseñar? ¿Una persona que eres humilde para escuchar a Dios? Interesante cómo viene Proverbios presentándonos estos versos. Versículo 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Pero dice el 25. El temor del hombre, otro texto a subrayar, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que vive con un terror, con un temor bárbaro. Y más si le tienes temor al hombre. Es que andan hablando de mí, es que dicen de mí. Tranquilo, no temas al hombre. Témele a Dios. Pero dice aquí, el temor del hombre pondrá lazo. Hay gente que no sale adelante porque le tiene temor al hombre. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí está la clave: confía en el Señor. Por muchos temores hay gente que se ha quedado en el camino. Confía en el Señor para salir adelante. No sé qué estés viviendo, pero este es un versículo clave para tu vida. Verso 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Otra vez, confianza en el favor de Dios. Estos dos versículos, últimos 3 versículos, nos habla de confiar en Dios, de confiar en Dios, de confiar en Dios. Verso 27.
Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Estos dos no pueden caminar juntos porque no se pueden poner de acuerdo. Así que en un mundo donde vamos en sentido, parece a la humanidad que los cristianos vamos en sentido contrario, pues no se puede poner uno de acuerdo, porque esa abominación es a Jehová, abominación, perdón, es a los justos, el hombre inicuo, y abominación es el impío, el de caminos rectos. Así que es una lucha ahí, no se pueden poner de acuerdo entre una actitud y otra, pero tenemos que ir del lado en que Proverbios nos está enseñando. Tal vez me fui como ráfaga, dicen por ahí, pero no tanto, son 9:30, creo. Estudiamos 2 capítulos. Y en la mayoría de los 2 capítulos, 28 y 29, venían muchas palabras que estaban en los capítulos anteriores. Otra vez como una repetición de estar cuerdos, de entender todo lo que nos ha citado la palabra. Así que yo espero que te haya bendecido esta palabra esta noche, de estos versos. Déjame orar por ti, Padre, gracias por la palabra que nos has dado, gracias por lo que tú nos has hablado verso por verso. Muchísima riqueza, mucha enseñanza, mucha sabiduría para aplicarla a nuestro corazón. Te agradezco por ello, Señor. Te agradezco por todo lo que has hablado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.